Raúl, sé que con Sheila hicieron un trabajo, como siempre, trabajos muy interesantes que ustedes realizan, y un poco una comparación de qué pasaba con el presidente o cómo. ¿Me escuchás, Raúl? Perfectamente. Gracias. Con el hoy presidente Milei y lo que se decía o se pensaba, o qué palabra lo definía hace 2 años atrás y hoy. ¿Qué nos contás de esto? Bueno, sí, eso forma parte de un trabajo permanente que Sí. hacemos con Sheila, que consiste en tratar de entender a la opinión pública y a través de entender a la opinión pública un poco entender el escenario en cada Ujú. momento. Los escenarios no son espontáneos, se van construyendo. Digamos, hay una sucesión de hechos que lo van construyendo. En su momento hubo varias cosas que nosotros fuimos previendo y una de las cosas fue el surgimiento de Javier Milei. Sí, me acuerdo. En un determinado momento yo recuerdo que hacía el pica pica con Sí, el con el gato gato. silvestre Sí. y yo decía, mirá, el único que crece es Milei, digamos, Ujú. de los demás no crece ninguno. Y finalmente en las elecciones de medio término, las últimas elecciones de medio término, en el año 21, Milei es elegido diputado por la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo un focus group en Córdoba que hicimos con posterioridad a las elecciones y había un miembro del focus que decía, digamos, un participante que decía, yo buscaba la boleta de Milei y no estaba en el cuarto oscuro, pero él votaba en Córdoba y Milei Claro, era candidato a diputado en la ciudad. claro. Milei en ese momento tenía una imagen positiva un poquito mayor que la imagen positiva, negativa, pero con un grado de desconocimiento relativamente alto. Y en el mes de enero del 2022 preguntamos, ¿qué es lo primero que le viene a usted en mente cuando escucha Javier Milei? Ujú. Y después dividimos esa nube de palabras en función de si la persona tenía una imagen positiva o una imagen negativa de Milei. Ujú. Y oh, sorpresa, en ambos casos, los que tenían imagen positiva e imagen negativa, la primera palabra que les venía en mente era loco. Ujú. Ujú. Ambos decían loco. Claro que las segundas, terceras y cuartas palabras, los que tenían imagen positiva eran buenas palabras, Claro, como claro. esperanza, cambio, libertad, qué sé yo. Ujú. Y los que tenían imagen negativa era loco, fascista, Claro. eh, Sí. no sé, Sí. tirano, Ujú. no Ujú. recuerdo en este momento, pero eran todas Sí, imágenes sí. negativas. Es decir, había aparecido una figura que para unos era un loco lindo, loco Claro, bueno, y para otros era un loco malo, un loco feo. claro. El tiempo nos llevó a razonar que como en el total del electorado que aparece con posterioridad para las elecciones presidenciales, todos decían que las cosas no podían seguir como estaban, que algo tenía que cambiar, y bueno, para producir un cambio era buena la figura de un loco, digamos, porque un loco no se iba a atar a ningún tipo de reglas preestablecidas o contratos previos, digamos, y iba a producir el cambio que se le ocurriera a él en ese momento. Vos sabés que una de las primeras, lo que vivió la sociedad argentina es una situación de hartazgo, de Claro. un hartazgo no con la política, sino con los políticos que llevaron a cabo las políticas, digamos. Ujú. Con eso la sociedad argentina se hartó. ¿Vos sabés quién fue una persona que se dio cuenta de ese hartazgo? Yo creo que aún antes que Milei, pero no lo supo capitalizar, No. María Eugenia Vidal. María Mira. Eugenia Vidal en un momento introdujo la palabra basta. Ujú. Basta, esto se acabó, basta, esto no va más, basta. Era lo que surgía en los focus group, Ujú. la palabra basta, la palabra esto así no puede continuar, pero indudablemente
no lo supo capitalizar, Claro. o quizás no se dio cuenta de lo que había descubierto. Claro, pero bueno. claro. Resultado de esta situación, llegamos a un momento en que hubo un hombre como Javier Milei, que era un disruptivo, amateur, que venía de afuera de la política, que decía, yo a la casta hay que meterlos todos presos, hay que terminar con la casta, con la corrupción, hay que terminar con la inflación, voy a incendiar el Banco Central, voy a dolarizar. Esas fueron las dos columnas sobre las que se apoyó Javier Milei, versus un político profesional como Sergio Massa, digamos, que decía todo lo que era políticamente correcto. Es decir, todo aquello que la gente ya se había cansado era lo que de alguna manera, de la mejor manera posible, expresaba Sergio Massa. El resultado es que Javier Milei gana las elecciones. Ahora bien, en el balotaje, ¿qué es lo que sucede? Tratemos de entender el escenario. Claro. Antes de las elecciones, la división era entre los que votaban a Massa y los que votaban a Milei. Ahora la sociedad está dividida entre los que votaron a Milei y los que no votaron a Milei. Claro. Del otro lado no aparece ningún nombre. La agenda es Milei, el agua divisoria es Milei. Eso es lo que define Milei. Entendido esto que está sucediendo, es interesante analizar a los votantes. ¿Qué es lo que aparece en los grupos focales? Primero una consideración anterior. ¿Cuál es la gran contradicción que se está viviendo? Por un lado, hay una política de ajuste con despidos, aumento del desempleo, cierre de fuentes de trabajo, pérdida del valor adquisitivo del salario, caída de las jubilaciones, y la figura de Javier Milei, de la gestión de Javier Milei en el gobierno, mantiene una imagen positiva del 50%. Siendo que sacó 56% de los votos. Ahí es la gran contradicción del momento. Y la única manera de entender eso es cualitativamente. No se puede cuantitativamente es lo que pasa. Yo te digo, lees los diarios y ves lo que está pasando en la economía, pero por otro lado haces una encuesta y el 50% te dice que tiene una imagen positiva del gobierno de Javier Milei, tenés que ir a la parte... perdón, no, por favor, cualitativa, y eso se investiga en los grupos focales. Claro. Los grupos focales lo haces entre gente que votó a Milei y gente que no votó a Milei. Los dos grupos, los que votaron y no votaron, te decían, bueno, la situación como estaba no podía seguir, algo tenía que cambiar. Te lo dicen ambos grupos. Ahora bien, el grupo de los que no votó a Milei te dice la situación tenía que cambiar, pero no de esta manera. Claro. Esto es un desastre, este ajuste es insoportable, esto explota en cualquier momento, esto así la gente no va a aguantar, esto en cualquier momento estalla. Eso es lo que te dicen los que no votaron a Milei. ¿Qué te dicen los que votaron a Milei? Ahí hay, digamos, tenés que diferenciar por lo menos tres grupos. Los votantes auténticos de Milei, el 30% que sacó en las PASO, el 30% que sacó en las generales, que son los, yo creo en Javier Milei, no me importa lo que haga, yo tengo confianza en Milei. Una porción de los que votaron a Bullrich, que después se sumaron a Milei en el balotaje, esos son los votantes auténticos mileístas, creen en Milei. Después tenés un 10% de arrepentidos, gente que votó a Milei y te dice, sí, yo lo voté pensando que el ajuste lo iba a pagar la casta, que no me iba a tocar a mí, yo ahora tengo problemas económicos serios, problemas para mantener a mi familia, algo tenía que cambiar, pero no esperaba que fuera por este lado, estoy arrepentido de haber votado a Milei, no lo volvería a votar. Ese es el 10% de los votantes de Milei. Y después tenés un grupo importante que son los votantes anti-K, anti-kirchneristas. Te digo anti-K y no antiperonistas porque así se definen ellos. Sí. Están en contra del kirchnerismo. ¿Y qué te dicen esos? Te dicen, esto es un desastre, este ajuste es brutal, esto así no puede seguir.
esto es insoportable. Entonces vos le decís, entonces usted se arrepiente de haber votado a Milei. No, eso no, hubiera sido mucho peor con los K. Claro. Ese es el escenario, ese es el escenario que se fue generando. ¿Cómo va a evolucionar esto? Es muy difícil de predecir, muy difícil, pero hay algo, María Herminia, que está claro. Mirá, cuando se produce la Revolución Francesa, que lleva entre 15 y 20.000 personas a la guillotina, muchísima gente de bien, digamos, muchos revolucionarios incluso, había una frase que definía todo, que era "le ancien régime mort". El régimen anciano, el régimen anterior, está muerto, a eso no se vuelve. Argentina no vuelve a lo anterior. Bueno, por eso hay tanto, perdón Raúl, por eso hay tanto desconcierto en las oposiciones. Vos decís, suponete, ¿no? Bueno, hoy pensando en el año que viene, ¿cuál es la alternativa a Milei? Todavía no está. No está. Todavía no. Primero la oposición nunca, lo que es la oposición hoy, que fue el oficialismo ayer, no sabe cómo tratar con una figura como la de Milei. Claro. Y por otro lado, Milei está haciendo una cantidad de cosas con la que muchísima gente está de acuerdo que había que hacer, pero no de esta manera. Claro. Es decir, si vos querés ser benévola con la democracia que supimos conseguir y no querés hablar de corrupción, por lo menos podés considerar la ineficiencia en el gasto del Estado. Claro. Porque si vos querés tener un Estado presente, tiene que ser un Estado eficiente en el uso de sus recursos. Y bueno, da la impresión que TELA, Melinadi, el Ministerio de la Mujer, el INCA, las cooperativas de desarrollo no eran eficientes en el uso de los recursos. Es decir, está lleno de estructuras del Estado totalmente ineficientes. Cuando el Banco Nación toma seguros para sus empleados en Nación Seguro a través de un broker a que le paga 15-20% de comisión, es ineficiente en el uso de los recursos del Estado. Cuanto menos. Cuanto menos. Entonces, bueno, la gente se hartó de eso. No quiere que eso vuelva a suceder. Entonces hay que buscar una salida nueva. ¿Existe una salida nueva? Sí, existe. Mirá, yo te voy a tirar algunos nombres. Dale. Sí. Primero hay un sobreviviente del régimen anterior que es Axel Kicillof. El futuro de Axel depende exclusivamente de Axel. Digamos, si él decide construir algo nuevo, componer esa nueva sinfonía que él planteaba en algún momento, se verá si tiene algún futuro en la política. Si no hace eso, creo que no lo tiene. Pero hay una cantidad de gente nueva en la política. ¿Tenés nombres que aparecen como para compartir con nosotros? Sí, cómo no. Yo te voy a compartir incluso algunos nombres con los que vos no vas a estar de acuerdo. ¿Por qué no? Pero yo creo que hay gente que tiene que empezar a hablar entre ella. Y te voy a decir, gente, por otro lado, yo sé que han empezado a hablar algunos de ellos entre ellos. Pero si se dejan las vanidades de lado y se piensan buscar una salida para el país, yo creo que hay gente que se tiene que juntar a conversar. Y te tiro algunos nombres. Mirá, gobernadores nuevos, que son por primera vez gobernadores. Yarlora, justicialismo cordobés, Puyaro, que viene de la Unión Cívica Radical, Franja Morada, el alfonsinismo. Nacho Torres, del PRO, gobernador de Chubut, que se enfrentó, fue el primero en enfrentarse a Milei, en un recorte que le hicieron de sus ingresos. Rolo Figueroa, el gobernador de Neuquén, es un hombre que supo formar una coalición muy amplia para llegar al gobierno en una provincia, posiblemente la provincia más rica del país, que tiene todos los meses ingresos por regalía de vaca muerta que ninguna otra provincia tiene.
Axel Kicillof, que ha sido electo gobernador en la provincia de Buenos Aires. Está bien que la oposición fue dividida, pero ganó lealmente las elecciones. Y después hombres que están recapacitando. Yo te diría un Martín Lustó, te diría un Guzmán, un Matías Culfas, un Facundo Manes, un Juan Grabois. Yo creo que debería ser gente que debería sentarse a conversar sobre el futuro del país, sobre cuál debería ser el camino para la construcción de una nueva república. Y te hago ahí una pregunta. Vamos a Sí. suponer, solo suponer, que el presidente Milei se cansase. Porque él dijo, voy a estar 4 años, fue una de las cosas que dijo, y después ya está. Ahora, ¿hay sucesión allí? No, bueno, mirá, indudablemente Victoria Villarruel es una mujer que tiene ambiciones políticas serias, digamos, o sea que si Milei no se representa, ella va a ser una candidata y van a surgir gente en ese espacio, con seguridad va a surgir gente. Es un espacio nuevo, reemplaza Juntos por el Cambio. Hoy en día, en cercanías con espacios políticos, el espacio de la Libertad Avanza y el espacio del Frente de Todos, o Unión por la Patria, están en el orden del 30% cada uno. Se desplomó Juntos por el Cambio, el PRO cayó al 10% y el radicalismo al 2%. Digamos, si Juntos no existe más. Claro. O sea que va a haber una recomposición. Y yo creo que esa recomposición se tiene que hacer en base a gente que se incorpora a posiciones ejecutivas o que ha estado y que piensa en alternativas nuevas. Claro. No te digo ninguno de ellos individualmente, yo te digo el conjunto de ellos, claro, para generar las políticas públicas a través de algún tipo de compromiso para el futuro, y después se verá quién llega. Raúl, como no. siempre, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. No, al contrario, gracias a vos, María, muchísimo éxito, y bueno, nos veremos, nos conoceremos personalmente en algún momento, futuro. claro que sí. Un beso. Raúl Timerman. Un beso grande. Gracias. Analista político, director del grupo Opinión Pública. Nuestros oyentes, bueno, por supuesto hay algunos que no están de acuerdo con lo expresado recién por nuestro interlocutor.